Distinguidos invitadas e invitados, participantes en este evento, que quiero además agregar que además de la presentación de la revista, se va a presentar el sitio del Instituto Belisario Domínguez, que va a dar a conocer todas las publicaciones y los materiales de trabajo e investigación del instituto, además de la revista que va a estar dentro de ese sitio. Yo quisiera comentarles que el trabajo de la revista, distinguidos miembros del Presidium, queridos y queridas amigas y amigos, es un trabajo absolutamente colectivo. En esta publicación participan el grupo de investigadores del Instituto Belisario Domínguez, principalmente con la producción de sus mejores materiales, porque hacen muchos, publican muchos, apoyan mucho a la Cámara de Senadores, pero en especial ellos mismos postulan sus mejores materiales para ser publicados en la revista. Por eso yo quisiera señalar que la dirección de esta revista pues no es tan complicada, porque tenemos una buena colaboración y participación de los directores generales del instituto. Por eso yo quiero mencionar como un agradecimiento y parte de la labor que se realiza en esta revista a Juan Carlos Amador, que es el director de publicación. Gracias por su apoyo para el trabajo de la revista. A María Los Ángeles Mascot Sánchez, que aunque ya no está ahora en el instituto, pero fue muy buena colaboradora y participante en las discusiones de los materiales que se publican. Ella fue directora general de análisis legislativo. Alejandro Encinas Nájera, que es director de investigación estratégica, participa con su grupo en la producción de materiales para la revista. Y finalmente Noel Pérez Benítez, director general de finanzas. Todos ellos tienen áreas específicas de trabajo con los que participan en el proceso de producción de la revista. En esta ocasión presentamos 2 números, dado que las agendas y los calendarios no habían hecho posible la presentación del número 27, ahora se presenta el número 28, y ya casi pronto sale el número 29, que seguramente tendremos en unos días ya circulando. La revista tiene una estructura que da lugar a la discusión y polémica que se da en el Senado de la República a través de 2 grandes áreas: primero política y sociedad, y después economía y finanzas. También se invita a la participación de senadores de la República. En cada número tenemos la idea de que cuando menos 2 o 3 de los senadores participen con trabajos que ellos presentan. Y además hacemos la invitación a otros escritores, a otros participantes en la revista con artículos específicos que dan lugar a mayor polémica de los temas que en el Senado se discuten. Sin duda, dejamos un espacio permanente para los datos coyunturales y los indicadores más importantes que se desarrollan en el periodo de la revista. En el número 27, yo quisiera destacar 2 artículos de invitados, que son el del doctor Francisco Guerrero Aguirre, Fortalecimiento de la Democracia en las Américas, la Organización de los Estados Americanos. Es un artículo en el que se describe el papel de la OEA en el seguimiento y vigilancia de los procesos electorales de toda América Latina. También está el derecho de voto de las personas en reclusión en México, una agenda pendiente que escribe la doctora María del Carmen Alanís, y tenemos sin duda una colaboración excepcional del doctor Rodolfo Neri Vela, nuestro primer astronauta, que nos da una descripción de lo que para México debe ser el derecho a la tecnología espacial, teniendo como un aspecto de una tecnología propia de nuestro país. Y finalmente en este artículo tenemos la colaboración de Jimena Saldaña, que participa con un artículo sobre una idea muy importante, que es la televisión plural y diversa, que es la que tenemos y la cual nos va a hacer una breve intervención dentro de unos minutos. Entre los artículos de los investigadores de este número
Tenemos las consideraciones para la reglamentación jurídica del derecho a la cultura, la confianza en las instituciones, lo hizo Mario Campos Mota, la confianza en las instituciones electorales en la democracia contemporánea, México en la perspectiva comparada, que hace Cristian Yücel García Reyes, medios de control constitucional para la solución de conflictos, que hace Iván Islas Aguirre. De Economía y Finanzas participan con un artículo colectivo muy interesante de Noel Pérez, de Mario Iván Domínguez, de Víctor Ortega Olvera y de Eduardo Ramírez Carvajal sobre la normalización monetaria de las expectativas a la realidad. Tema muy relevante ahora que tenemos como uno de los temas centrales de nuestra política económica. ¿Qué vamos a hacer con la política monetaria en estas circunstancias tan complicadas y difíciles? En este número destaca, y le dimos incluso la imagen de la revista, la discusión sobre la legalización del uso de la marihuana, con un artículo que se llama Corte de Caja, la política prohibicionista de la marihuana y las alternativas de nuestra regulación, que escribe el senador Roberto Gil Schwartz. Otro tema importante es el de la educación dual en México, en la educación media superior, que escribe la senadora Meli Romero Celis. Y por un mundo de mujeres y hombres, hablemos de democracia paritaria, que escribe la senadora Marta Tagle. Finalmente, la privacidad y los whistleblowers del senador Zoé Robledo Aburto, que estábamos esperando que llegara, tal vez se incorpore en unos minutos. Hacia un modelo sustentable de movilidad que escribe el senador Jesús Casilla Romero. Como ven, la revista es plural, es diversa, se tocan diversos temas y promueven el debate hacia el exterior, ese debate que está permanentemente desarrollado en la Cámara de Senadores. En el número 28, que hemos tomado con gran interés para promover el desarrollo de los aspectos más relevantes de las reformas estructurales que se están desarrollando actualmente, destacan dos artículos, uno acerca de la reforma educativa, una evaluación y discusión sobre lo que está pasando con la reforma educativa por Francisco Miranda López, invitado a la revista, pero también tenemos otro tema diferente, pero también de relevancia estructural para el país, la evolución de la transparencia en el acceso a la información, que escribe el comisionado maestro Oscar Guerra Fort. Finalmente, tenemos una colaboración de un tema relevante, que es el turismo como plataforma económica del país. Estos son los articulistas invitados. Este lo escribe el maestro Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo. En los temas que redactaron nuestros compañeros del Instituto, destacan coincidencias, divergencias rumbo a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, tema que estamos hoy todos, espero que todos estemos siguiendo, sobre todo los habitantes de esta ciudad, los chilangos, que tenemos que seguir pendientes de esa temática. Oportunidades y desafíos para México ante la incorporación del TPP, otro tema muy relevante en las discusiones actuales, que escribe Cornelio Martínez y Lorena Vázquez Correa, y 3 años de la reforma fiscal, los pendientes, que escriben José Luis Clavelina y Héctor Juan Villarreal Pérez. Los senadores que nos acompañan en el número 28 son Arturo Zamora Jiménez, por un marco legal para los delitos contra la identidad de las personas en México, el senador Raúl García Guzmán, la factura hidráulica y proyecto hidráulico de Monterrey 6, un daño irreversible al medio ambiente. Y finalmente, del senador Carlos Alberto Puente, el Partido Verde en la modernización de la legislación mexicana. Como ustedes ven, los artículos son diversos, son los que están en la polémica, en la palestra de la discusión nacional, para bien o para mal de nuestro país, pero queremos darle espacio en la revista Pluralidad y Consenso a todos estos temas. Quiero agradecer a los colaboradores, los investigadores del Instituto, que están constantemente trabajando. Ya tenemos lista el siguiente número, que está ya en proceso de producción, donde destacan temas muy relevantes y que los vamos a dar a conocer dentro de pocos días.
Yo quisiera entonces agradecer a los colaboradores invitados, que hoy tenemos una representación de ellos acá, a los senadores que han estado participando y están atentos a sus colaboraciones en nuestra revista y que han hecho posible, junto con los investigadores del instituto, el sostener un excelente nivel de académico y profesional y técnico con los artículos que participan. A partir de hoy, la revista, con el sitio que nos va a presentar Juan Carlos Amador, vamos a aparecer ya en internet para efectos de poder estar a disposición de todo el público que lo desee con una dirección electrónica. Pues muchas gracias a todos y damos lugar a lo que sigue en esta discusión con la participación de la maestra Jimena Saldaña, para que nos diga brevemente lo que es su artículo. Buenas tardes, senador Jesús Pliego, doctor Gerardo Esquivel, estimados amigos, muy buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecerle al Senado de la República y al Instituto Belisario Domínguez y obviamente al Comité Directivo de la revista Pluralidad y Consenso por esta amable invitación para participar en este evento y en particular en un importante ejemplar de la publicación que hoy nos convoca. La revista Pluralidad y Consenso se ha caracterizado por ser un espacio en el que las más diversas ideologías confluyen, a fin de ofrecer información sustantiva del acontecer nacional y del estado que guardan temas fundamentales para el devenir de México. Adentrarse en el contenido de esta revista permite a sus lectores contar con información y reflexiones sobre temas de política y sociedad, economía, finanzas, la problemática internacional y asuntos de interés para el desarrollo nacional y el fomento de la cultura cívica y ciudadana. Nada más pertinente en estos tiempos que la posibilidad de revisar y evaluar la agenda nacional, sus antecedentes, sus expectativas, para fortalecer los procesos de toma de decisión de los responsables de las políticas públicas y de la misma manera de los ciudadanos. Una ciudadanía informada está en posibilidad de ejercer sus derechos y obligaciones a partir de la participación y deliberación, que son pilares de la democracia y del Estado de Derecho. Es a través del conocimiento de los problemas y sus posibilidades que los ciudadanos pueden enriquecer la toma de decisiones y además dar seguimiento puntual a la rendición de cuentas de las instituciones y sus responsables. En este contexto, la existencia de espacios de comunicación de esta naturaleza debe ser valorada. El Senado de la República, por conducto del Instituto Belisario Domínguez, atiende a la obligada tarea de las instituciones del Estado de propiciar los espacios y mecanismos al alcance para que opiniones y puntos de vista plurales se encuentren y se apoyen a través de herramientas de difusión como esta revista. A invitación del Senado de la República, yo les comentaba que tuve la oportunidad de brindar mi experiencia y opinión para la construcción de medios de comunicación públicos que sean dinámicos, eficientes, atractivos al usuario, participativos, plurales, independientes y con la clara visión de responsabilidad social que tienen frente a la sociedad y como parte del Estado mexicano. Los lentes a través de los cuales se mira a la televisión y a los medios de comunicación en general han cambiado sustantivamente en los últimos años. Nos encontramos ahora frente a un nuevo marco jurídico en telecomunicaciones y radiodifusión. Una competencia abierta entre medios públicos y privados por el gusto de las audiencias y una sociedad más informada, más exigente y más comprometida con el quehacer de las instituciones del interés público. En esta nueva realidad, los medios públicos, en particular la televisión, debe ser punta de lanza para la generación y transmisión de contenidos de calidad que fomenten el desarrollo humano, fortalezcan la capacidad crítica, informen de manera objetiva y participen en el fomento y construcción de la ciudadanía. El papel que los medios de comunicación juegan en el reconocimiento del entorno y en el propio entendimiento del ser humano, de su realidad, no es cosa menor, por lo que se requiere que sean entendidos como una verdadera herramienta democrática, fundamental para el México de hoy. Por todo ello, agradezco nuevamente al Senado de la República y al Instituto Belisario Domínguez esta oportunidad de participar en la revista y poder ofrecer mi punto de vista que espero sea de interés para todos ustedes. Deseo que la publicación continúe cosechando éxitos como hasta ahora y consolidándose como un punto obligado de referencia para conocer más y mejor a nuestro país. Me dio mucho gusto escuchar que tendremos ya la plataforma y redes digitales que sin duda nos ayuda a acercarnos más a la ciudadanía. Muchas gracias a todos. Vamos a escuchar ahora al doctor Francisco Miranda López. Por favor, Francisco, que nos
comentes lo que hiciste en la revista. Me dieron la opción de hablar desde acá y lo voy a hacer desde acá. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad no solamente de escribir un texto en esta extraordinaria revista, sino también la oportunidad de comentar muy rápidamente la intención y las finalidades de este trabajo, que se refiere específicamente a el papel de la evaluación y en la reforma educativa, particularmente desde la perspectiva del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que es un tema que nos preocupa a muchos y nos ocupa a otros, porque yo trabajo en el instituto, y la verdad agradezco la oportunidad de, por lo menos, hacer un planteamiento sintético de los avances, pero también de los desafíos que plantea la reforma educativa, y por lo menos desde la perspectiva de la evaluación educativa. Lo que hago en el trabajo es una síntesis de estos avances a partir de los mandatos, los nuevos mandatos constitucionales que se le plantean al instituto. Primero, el mandato de organizar un sistema nacional de evaluación educativa. En segundo lugar, impulsar mediciones y evaluaciones de los componentes, procesos y resultados del sistema educativo nacional. En tercer lugar, desarrollar una tarea de regulación nueva, entre otras cosas, para el instituto de las funciones de evaluación que realizan las autoridades educativas. Y en tercer lugar, también una importantísima tarea, que es el uso de los resultados de las evaluaciones para mejorar la educación, particularmente emitiendo directrices orientadas a mejorar la política educativa. Con base en ello, lo que realizo en el trabajo es pues un balance, una brevísima descripción de lo que en estos casi 3 años el instituto ha venido desarrollando, tomando como punto de referencia tres grandes dimensiones. La primera de ellas tiene que ver con la Rectoría del Estado, la segunda con el avance en el cumplimiento del derecho a una educación de calidad para todos, tal como lo plantea la Constitución, y en tercer lugar, los avances en el servicio profesional docente. Muy rápidamente, digo, el texto expresa de manera muy sintética estos avances, pero quisiera yo en estos minutos compartir con ustedes sobre todo los desafíos que yo alcanzo a ver en este proceso de reforma y que plasmo en el trabajo que se publica en la revista. En primer lugar, sobre el tema de la Rectoría del Estado. Como ustedes saben, buena parte del planteamiento que motivó la reforma es disminuir o eliminar la influencia de los poderes fácticos en el sistema educativo, particularmente del sindicato, pero no solamente, sobre todo para quitar fuerza en decisiones muy importantes que tienen que ver con la asignación de plazas. En esa parte, yo subrayo un tema que me parece muy importante. Primero, que se ha avanzado en definir los nuevos dispositivos institucionales, y eso es un hecho, no obstante que se va a requerir un fortalecimiento mayor. Pero también subrayo la necesidad de instalar un nuevo esquema institucional. Es decir, que no basta solamente con haber hecho de lado la influencia de los poderes fácticos, sino que necesitamos construir un nuevo espacio institucional para deliberar y tomar decisiones públicas en materia educativa. Y destaco 3 aspectos que me parece son grandes desafíos. Uno, el tener un sistema institucional de contrapeso, es decir, que pasemos de la idea de acuerdos bilaterales a acuerdos más plurales, es decir, con la presencia de actores institucionales y sociales en un esquema de pluralidad. Segundo, que ese debate y esa decisión pública tiene que estar basada en evidencia, y ahí la participación y la función de la evaluación para aportar evidencia en la toma de decisiones. Y en tercer lugar, también el colocar una idea de contrapeso, ¿no?, para
que no solamente dependamos de decisiones únicas en el seno del gobierno, sobre todo por lo que significa la educación pública en nuestro país hoy en día. También destaco un tema que me parece muy importante, que es la conformación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, que está constituido por las autoridades educativas, tanto federal como locales, y el instituto, como lo dice la Constitución, que tiene la tarea de garantizar la calidad de los servicios educativos que ofrece el Estado mexicano. Particularmente subrayo la importancia de definir una política nacional de evaluación educativa que no teníamos, que ahora tenemos, una política que da rumbo y orienta las acciones de evaluación. Subrayo también el importante papel que se ha tenido con la construcción de programas de evaluación y mejora educativa en las entidades federativas, en una apuesta hacia el federalismo educativo, para que las propias entidades federativas puedan formular desde sus contextos proyectos de evaluación y de mejora educativa. Y en tercer lugar, la importancia de lo que en breve se va a hacer público es el Programa Nacional del Sistema Nacional de Evaluación Educativa de mediano plazo 2016-2020, donde va a haber metas explícitas en cada año con la idea de apostar a una mejora o indicios de mejora educativa hacia el año 2020. Finalmente, sobre el tema del servicio profesional docente, que como ustedes saben ha sido un tema muy polémico en el país, como hemos subrayado, se han construido los primeros dispositivos institucionales para el ingreso, para la promoción, para la evaluación del desempeño docente, y lo que falta, creo, es caminar hacia su normalización institucional. Y ahí lo que planteo son tres áreas importantes de trabajo en el futuro: la parte técnica, que va a ser muy importante mejorar cada día más los instrumentos y las herramientas de evaluación, ciertamente con un énfasis más hacia los contextos donde se desempeñan los docentes, pero me parece que el camino que se ha venido planteando es el camino que va en la senda correcta. Y también necesitamos mejorar los aspectos de operativos, de logística, el convocar a evaluaciones a decenas de miles de docentes que no hacíamos en el país ha sido un reto, y sobre todo presentar evaluaciones en línea ha sido una tarea logística muy importante. Y en tercer lugar también la necesidad de una nueva concertación política que va a exigir la sostenibilidad de la transformación del servicio profesional docente en México. Eso es lo que a grandes rasgos plantea el trabajo. Por supuesto que hay varias dimensiones que ahí se plantean, y la verdad es que yo agradezco mucho el espacio que se nos ofrece para poder tener un espacio de conversación con actores tan importantes como los senadores, que toman decisiones fundamentales, y de hecho esta reforma fue parte de un pacto en el propio Poder Legislativo y que me parece que es muy importante revisar para fortalecerlo. Muchísimas gracias. Otra institución que surge en estos años es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales. Hemos también invitado a uno de sus comisionados a que nos hable de uno de los avances más importantes que están convirtiéndose en un gran reto, que es la comunicación nacional de estos procesos de transparencia. Por eso invitamos al maestro Oscar Guerra Ford a que nos escribiera un artículo del cual nos va a hacer un comentario. Gracias. Bueno, primero quiero agradecer la amable invitación que se nos hace para estar presentes en esta presentación de estos dos números de la revista del Senado, Pluralidad y Consenso. Quiero saludar al senador Jesús Priego Calva, así como a todos los compañeros que nos acompañan en la mesa, los invitados externos y evidentemente a los diversos funcionarios del Senado del Instituto Belisario Domínguez. Quiero también agradecer tanto a Gerardo Esquivel como a Juan Pablo Arroyo, los cuales tengo el honor de compartir la misma profesión de economista y conocernos desde hace tiempo. Con Juan Pablo, creo que, bueno, desde alumno, luego trabajando muchos años en la Facultad de Economía con él, y pues con Gerardo también algunas cosas se han compartido ahí en términos profesionales.
El artículo tiene como objetivo hacer una visión de lo que ha sido el tema de la transparencia y el acceso a la información en nuestro país en estos últimos años. Yo podríamos decir, para resumirlo, evidentemente pues es un artículo que trata de sintetizar y sistematizar a muy grosso modo pues de estos diversos escenarios, para saber dónde estamos parados ahora finalmente en este tema y hacia dónde podemos conducirnos en los años por venir. Yo diría, bueno, el tema de la transparencia, hoy estamos en Cámara de Diputados, pues es un tema que se ha vuelto pues fundamental para la vida nacional, resolver el tema, del acceso a la información pública y evidentemente la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Yo marcaría 3 etapas fundamentales que ha habido en la evolución de este derecho, que es un derecho constitucional que tienen todos los mexicanos en lo largo y ancho del país, de 1977 al 2002. En 1977 se hace una reforma a la Constitución, y vayan contando las reformas, son varias, a la Constitución, donde se introduce la obligatoriedad del Estado de entregar o de dar acceso a la información pública. Pero pues esta reforma pues se queda corta porque solo establece esto, pero no la forma, los procedimientos, los tiempos, etcétera, etcétera, y pues la gente que quería acceder a la información en este país pues se topaba con que no había un plazo simplemente, o no se decía qué información podía ser pública y cuál reservada, y para eso tenemos 2 ejemplos fundamentales que se hicieron de Burgoa, un abogado muy importante, un constitucionalista, que preguntó la deuda pública del país y no se la quisieron dar, o no se la dieron, y la otra es una organización, estaba Emilio Álvarez y Casa, preguntó el sueldo del presidente Zedillo y tampoco pudo acceder, igual que la partida secreta, que ahí la respuesta pues fue muy obvia, ¿no? Pues si es secreta, pues no es pública. Entonces, después, digamos, diversas organizaciones en lo que se denominó el Grupo Oaxaca, que es muy paradójico porque no hay ningún solo oaxaqueño en él, pero se reunieron en Oaxaca, hicieron un seminario y de ahí salió una primera propuesta, digamos, legislativa, principalmente construida por Sergio López Ayón, pues, hoy director del CIRE, y Jorge Islas, que se aprobó en el Congreso de la Unión, y con eso tuvimos nuestra primera ley federal de acceso a la información. Esto fue en el 2002. Si fuéramos justos, en ese sentido, la primera reglamento fue un reglamento municipal del municipio de Monterrey, que hizo un reglamento, después vino la ley de Jalisco, la ley de Sinaloa, todas en el 2002, y después la ley federal. Fue una discusión muy interesante y muchas cosas que se plantearon por este Grupo Oaxaca pues no se pudieron consolidar en esa ley, como es que los partidos políticos o el Congreso de la Unión o algunos órganos autónomos constitucionales fueran sujetos directos, que el instituto que se iba a encargar de vigilar el cumplimiento de esta ley, o sea, de garantizar su cumplimiento, era en ese momento el IFAI, pero sin autonomía, sino era un órgano desconcentrado, no centralizado del Ejecutivo. Pero bueno, tenemos esta ley y así con un efecto dominó las 33 entidades, unas primero, como les decía, fueron generando sus leyes de acceso a la información en el país. Esto se llevó del 2002 al 2007, pero yo diría que esas leyes de acceso más bien eran leyes de no acceso a la información, porque lo que hicieron, porque obviamente había que tener una ley de transparencia, las hicieron, pero pues, en muchos casos las causales de reserva pues eran casi infinitas, y todavía en algunas leyes, la del Distrito Federal en su primera ley, que fue una ley muy mala, pues tenía la posibilidad de que los funcionarios o los titulares hicieran acuerdos clasificatorios. ¿Quién no va a recordar el acuerdo clasificatorio de las obras del segundo piso? Que aunque después los desclasificaron, eso hay que decirlo también, digamos, se pasó a la historia, digamos, con el asunto de que hay todavía gente hoy que cree que está clasificada así todo, porque había esa posibilidad, actuaban legalmente porque la ley así los decía. Y pues teníamos leyes de todo tipo, con reservas distintas,
distintas, con formas de procederlas distintas, para resolver cuando la información no se daba, también era distinto en cada país. Decía el buen maestro Lujambio, al cual tuve el honor de conocer, no sé por qué tomó el ejemplo del espagueti, que nos mandaron a hacer espagueti a todo el país, pero pues cada quien hizo el espagueti como Dios le dio a entender, pero aparte, digamos, casi la mayoría muy malos espaguetis, ¿no? Entonces, a partir de eso se propuso otra reforma constitucional en el 2007, que lo que trató es de hacer un piso básico y contenía algunas 8 características que debían de tener todas las leyes en el país para homologar este derecho, porque sí había grandes diferencias o asimetrías en todo el país, y asimetrías hacia la baja. O poco garantistas en ese sentido. Se hizo esa reforma constitucional en el 2007, a mí me tocó todavía participar en ella, en ese momento como funcionario presidente del Instituto de Transparencia del Distrito Federal, en aquel momento de Ciudad de México, y pensábamos que esa iba a ser la solución para que se armonizaran las leyes y la transparencia pudiera homologarse en el país y sobre todo se mejorara la calidad. Se pusieron como cuestiones importantes, por ejemplo, que todo recurso que ejerza personas físicas, morales, que sea de carácter público, pues tiene que, digamos, ser público, etcétera, y varias cuestiones, por ejemplo, que no se tuviera uno que identificar o las solicitudes de información pudieran ser anónimas o con seudónimos, con el objeto que, porque se supo en varias partes del país, que cuando la gente pedía información, a la hora que pasaba o pretendía pasar por ella, como que tenía que identificarse, pues a veces era intimidada, que para qué quería esa información, ¿no? Entonces, esta reforma mandó a homologar a los estados, no todos lo hicieron, por ejemplo, la Federación, o sea, el Congreso de la Unión de ese momento, hizo un exhorto a los congresos estatales para que se armonizaran a esa reforma, y el problema es que alguien dijo, un diputado en aquella ocasión, pues el exhorto primero hay que hacernos a nosotros, porque no habían armonizado la ley federal. La ley federal que se tenía en ese momento solo eran sujetos los del Ejecutivo, los sujetos directos. Sí aplicaba a lo que se llamaban los osos, los otros sujetos obligados, y por ejemplo en la Cámara de Senadores uno podía hacer solicitudes, y si tenía la suerte que estas fueran contestadas y la respuesta no era la adecuada, pues la persona metía un recurso de revisión, pero lo resolvía el propio Senado. Que aparte era complicado meter el recurso de revisión porque entrar a las instalaciones, dado que no tenían sistemas electrónicos, complicaba muchísimo, digamos, el ejercicio de este derecho, y pues muchas veces los consejos de transparencia de los senadores y diputados, pues eran los propios senadores y diputados representados, uno por cada partido, y entonces cuando era un recurso o una queja de no información de un partido, pues uno de ellos defendía porque esa información no se entregaba ahora reservada. En ese sentido se puede decir que es cierto, el país avanzó en esta primera etapa que llega hasta el 2007, hubo avances, digamos, importantes de solicitudes de información. Hoy en el país se registran alrededor de 700,000 solicitudes anuales, y digamos, en los primeros años no llegaban a más de 200,000. Sí ha habido, pero yo diría 700,000 para un país con más de 100 millones de habitantes, pues son muchas, son pocas. Si vamos al escenario internacional son muchas, pero entonces, pues entonces me está muy bien, la gente pregunta mucho. No, el problema que eso es parte de la reforma última, que es la del 2014, que es la que se puede decir trata de culminar este procedimiento, pero algo muy importante, no deja la transparencia aislada, sino que está dentro de un grupo de reformas de este sentido, que es la parte de transparencia y el sistema anticorrupción. Hoy hablamos de sistemas, hay un sistema nacional de transparencia, así como el de educación, que conforman todos los órganos garantes del país, con el objeto de homologar el ejercicio y mejorar el ejercicio de este derecho, y está también lo que está en construcción, el Sistema Nacional Anticorrupción, donde el INAI ocupa una de las 7 sillas para poder, digamos, tener vasos comunicantes, porque antes lo que teníamos eran instituciones que trabajaban a quien por su lado sin ninguna. Y tenemos el Sistema Nacional de Fiscalización, tendremos el Sistema Nacional de Archivos, que ya le da, digamos, pues una visión mucho más sistemática,
pero lo importante, digamos, obviamente será su implementación, funcionamiento y resultados. La ley esta, bueno, que sale de la reforma de febrero, la reforma constitucional, que ya le da autonomía al INAI, cuestión que se había peleado, o sea, se había propuesto desde el Grupo Oaxaca, incorpora al legislativo, al judicial, a los partidos políticos, a los fideicomisos, a las personas morales que reciban recursos públicos, por ejemplo el Teletón, etcétera, etcétera, como sujetos, digamos, obligados de la ley que tendrá que informar. Pero la gran revolución es, digamos, desde un punto de vista, y el gran reto es que se incrementa la información que tienen que publicar todos estos sujetos obligados a nivel del país, que son cerca de 13,000 sujetos obligados. Los federales, ya ha contado el legislativo, judicial, partidos políticos, etcétera, sindicatos, que es un gran avance, son más de 850 sujetos obligados. Todos estos tienen que subir información que es homogénea a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, que se está, digamos, subiendo en estos momentos a tuvimos que generar los criterios y los formatos para la publicación de esta información, y por decirles, antes eran 17 obligaciones de oficio las que tenía la Ley Federal del 2002, hoy son, en la Ley Federal, son 170 obligaciones, 48 genéricas, les tocan a todos, y las 122 específicas. Por ejemplo, hay específicas para el Senado, pues la Gaceta Parlamentaria, la votación, el apoyo a los grupos parlamentarios, etcétera, etcétera, ¿no? Que esas pues son. Y en la Ley Federal hay 220 más, que todas son específicas, muchas muy metidas al sector energético del país, al medio ambiente, a las cuestiones de diversas políticas públicas, por ejemplo, hasta de cuestiones de obligaciones para el propio Banco de México, ¿no? Y este es el escenario al que se tiene que ir. ¿Qué es lo que sucede en los otros países? Cuando en otros países les preguntan, oye, ¿pero por qué no hay tantas solicitudes? No, es que nosotros no hacemos solicitudes, nos asomamos al portal de internet y ahí está la información que queremos, con un grado mayor de desagregación. Obviamente queda la posibilidad de hacer una solicitud, pero hasta es más práctico el derecho, no hay que esperar los 15 días para que te contesten y a ver cómo te contestan, y si no te contestan, interponer el recurso, ir al INAI, esperar a que el INAI resuelva, etcétera, etcétera, sino esta información. Es decir, simplemente para que vean la capacidad que tiene. Hoy el INAI tiene los portales de los 220 sujetos que antes eran, con estas 17 obligaciones que estaban definidas muy genéricas, casi como dice alguien, o como el servidor, publicaban lo que querían, cuando querían y como querían. Eran 17 solamente, tiene al año 48 millones de visitas solo esa sección de transparencia. La potencialidad que tiene esta información para cualquier gente, pero también se vuelve una forma, digamos, de inhibir o de dificultar los actos de corrupción en el país y de regenerar la confianza, que pues es uno de los grandes problemas que se tienen en el país. Entonces, estas obligaciones están subiendo, hay una fecha límite que es el 5 de mayo del próximo año para estar. Ahorita, por ejemplo, llevamos alrededor de 15 millones de registros, pero eso no creo que sea ni el 5% de los registros totales que va a tener que ser. Y en una sola dirección electrónica estarán todas las obligaciones de transparencia y la gente podrá buscarlas y tendrá pues buscadores, formas de filtrado y, por ejemplo, poner el nombre de una empresa y saber esa empresa cuántos contratos tiene en México, con qué dependencias, por qué montos, etcétera. No solo es ir a ver el contrato como está ahorita, porque uno tendría que estar comparando, sino hay unas cuestiones como, por ejemplo, el monto, la empresa, etcétera, etcétera, que están, digamos, en formatos que en su momento serán explotables y comparables entre sí. Esto le da una potencialidad muchísima, pues, a que uno tenga la información de forma mucho más fácil, en formatos abiertos, ya ligado a lo que es el gobierno y el parlamento abierto, entre otras cosas. Ese es, digamos, el reto que se tiene. Las solicitudes se podrán seguir haciendo. Por ejemplo, algo muy importante de estas leyes, la ley general, esta última, del 2015, pues es que acota perfectamente las reservas, las reduce muchísimo y deja como condición que cuando se reserve se tenga que hacer la prueba de daño para el ciudadano, explicarle por qué esa información no puede ser entregada en ese momento. Y si es reservada, será la temporalidad de la reserva se disminuye hasta un plazo de 8 años máximo, cuando había plazos de 15 años o 12 años en muchos lugares. Entonces, estamos en este avance. Yo terminaría diciendo algo, porque nos preguntan, dice, bueno, pues es que, bueno, sí se está avanzando, hubo una
reforma, la ley hoy es calificada la mejor ley a nivel internacional, y yo abro el periódico, prendo la televisión o oigo un noticiero y me encuentro por todos lados actos de corrupción, de impunidad, de mal uso de los recursos públicos, de desvío de los recursos públicos, etcétera. Esto, que puede ser paradójico, hoy se sabe porque hay transparencia. Muchos de los contratos de las empresas fantasmas fueron solicitudes de información, que qué bueno que dieron la información, tuvieron el descaro de dar la información, y al rastrear pues el domicilio de una empresa o el RFC de una empresa, pues uno puede, digamos, saber, o hacer solicitudes del registro público de la propiedad y saber cuántas propiedades compró un exgobernador, digamos, en una entidad federativa, o pedir, digamos, los consumos que se hacen en las casas de gobierno y saber cuánto cuesta y qué consumen en estas casas de gobierno, por poner un ejemplo. O sea, la transparencia lo que hace pues es poner, digamos, y en esa parte cumple su papel, pero tampoco se trata de un México que sea un descaro, ¿no? Pues bueno, sí, ahí está, todo el mundo lo sabe, tal, yo ya tengo las notas, tengo los contratos, las facturas, ¿no? Por eso es tan importante el Sistema Nacional Anticorrupción, que tendrá uno que tomar políticas preventivas para que este tipo de cuestiones, y en su momento, digamos, cualquier mal uso de los recursos pues tendrá que ser sancionado. El INAI tiene una silla ahí, pero está la Fiscalía Anticorrupción, que tendrá autonomía y que podrá, esperemos, pues obviamente sí, ponerle un freno, digamos, a estos problemas de corrupción, que aparte de los recursos públicos escasos que se desvían para otros fines, pues también genera pues un grado de desconfianza que también tiene impacto en inversiones, etcétera, de este tipo de cuestiones en ese sentido. Ese es el reto, que estos dos sistemas, el sistema de transparencia y el sistema anticorrupción, junto con el sistema de fiscalización, pues puedan lograr, digamos, que a través de conocer la información, pues la gente pueda seguir monitoreando y monitorear pues a sus gobernantes, y con esta información y lo que haga el sistema anticorrupción, pues la gente pueda tomar las mejores decisiones que él considere, porque como decía una persona, si no tenemos un buen sistema de transparencia, pues no tenemos una democracia. Podemos tener una democracia electoral, pero no una democracia de contenidos en la que todos los días, pues, digamos, la gente pueda estar ejerciendo y viendo, digamos, cómo las autoridades usan los recursos públicos que aportamos todos, y que estos realmente pues puedan ir a donde deben de ir y contribuir pues a mejorar las condiciones económicas y de equidad que tanto necesita nuestro país. Yo hasta aquí lo dejaría. Muchas gracias, Óscar Guerra. Vamos a escuchar ahora a Juan Carlos Amador. Le quiero pedir que nos platique de una indicación y un proyecto que fue iniciativa principal del senador Miguel Barbosa, nuestro presidente del instituto, y después fue tomada por Gerardo Esquivel y estimulada para que pudiésemos tener finalmente un sitio a propósito de la transparencia, para que todo el mundo pueda acceder a los documentos, material que se producen en el Instituto Belisario Domínguez. Juan Carlos, por favor, nos das información sobre lo que vamos a tener mientras baja mientras sale la imagen. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecerle a los señores senadores aquí presentes que nos hayan acompañado a la presentación de estos dos números de la revista, y particularmente a lo que a nosotros nos corresponde, lejos de ser el área encargada de la edición y publicación de esta revista, también nos toca la parte de estrategia digital del instituto. En la era de las redes sociales y fundamentalmente de las tecnologías de la información, pues obviamente la transformación del IBD que ha sucedido en los últimos años, pues tiene que ir acompañada precisamente con una renovación digital. En este sentido, los diferentes productos de investigación, los eventos, los libros, la propia revista del instituto requieren hoy de plataformas de proyección modernas y una exposición digital integral. Nuestras plataformas hasta hoy vigentes eran poco atractivas, la verdad eran poco consultadas, por lo que la modernización de todos estos recursos digitales del IBD pues constituía una materia pendiente que el día de hoy damos por inicio o damos por final esa etapa de retraso, digamos, digital, y pasamos
a lo que es la modernización de nuestros recursos digitales que cumplen cada una de las obligaciones que ya el comisionado nos hablaba, como un instituto de investigación del Senado de la República. Durante los últimos 8 meses, gracias a la colaboración, el apoyo decidido del presidente del instituto, el senador Miguel Barbosa, y por qué no decirlo también de los integrantes del comité directivo del propio instituto, particularmente el senador Roberto Albores, el equipo a mi cargo, particularmente hablando Elizabeth Sánchez, Dulce Guevara y Magda Olalde, pues se dieron a la tarea de hacer este trabajo conjuntamente con todos los directivos del instituto. Estamos hablando de que hoy tenemos 3 nuevos recursos digitales. El primero de ellos es nuestro nuevo portal, cuya dirección ahora es www.ibd.senado.gov.mx. Tenemos un dominio propio, lo cual no teníamos. Tenemos nuestro repositorio digital, que tampoco teníamos. Hoy ya estamos en posibilidad de anunciar nuestra dirección de bibliodigital.senado.gov.mx, es nuestra biblioteca digital. Y por último, el micrositio de la revista que hoy precisamente presentamos, que es revista.ibd.senado.gov.mx. Esos 3 recursos, obviamente, lo que tenemos aquí es esta renovación total de los recursos estratégicos de difusión de todos los productos que se generan en el instituto. Sin duda, hoy lo que estaremos encontrando es que desde nuestro nuevo portal podemos acceder a estos 4 grandes rubros: biblioteca digital, los próximos eventos, las novedades en cuanto a los documentos que se están publicando y obviamente el micrositio de la revista Pluralidad y Consenso. Obviamente, nuestro nuevo portal incluye la renovación de todas las secciones, entre ellas quiénes somos. Por ejemplo, la imagen de todos los investigadores se renovó en términos inclusive visuales. Puede uno consultar la currícula de cada uno de ellos, que por cierto los estatutos del instituto nos llevan a que aquellos investigadores que hoy trabajan en este centro de investigación sean por concurso, y puede uno detalladamente entrar a la currícula de cada uno de nosotros. Tenemos el esquema de transparencia, donde está obviamente los informes de labores del instituto y otra información relevante. En síntesis, lo que hoy tenemos y lo que a partir de hoy estará, pues digamos, al aire para todos los senadores, para todo el cuerpo de asesores de los propios senadores, para el público en general y para los medios de comunicación, es precisamente estas nuevas herramientas que ponen al día y a la vanguardia precisamente al instituto. Ya no basta con tener buenos documentos, ya no basta con tener buenas investigaciones si no las transmitimos, si no las mandamos, sobre todo a la gente joven que hoy es la que digitalmente consume todos estos productos. Tal vez nuestro tiraje de la revista Pluralidad y Consenso tienda a reducirse, pero obviamente las consultas y las descargas vía digital tiendan a aumentar. Y de ahí la necesidad de que, pues a través de la Dirección General de Difusión y Publicaciones, hagamos este esfuerzo de renovación total para atraer a un público que hoy tal vez no lo tenemos. Y, dicho sea de paso, también anunciamos que estamos en breve ya de estar en posibilidad de usar una aplicación para dispositivos móviles que nos permitirá en eventos como este interactuar de manera directa en el momento y tener y arrojar resultados que puedan ser de interés de las mesas de discusión. Eso esperemos que, gracias al apoyo de los senadores, estemos en breve presentándoles e invitarlos, obviamente, a consultar estos nuevos recursos digitales. Por nuestra parte, creo que es todo. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Vamos a escuchar, para concluir las participaciones de nuestros invitados, a 2 senadores. Primero escucharemos al senador Jesús Priego Calva y luego al senador Zoé Robledo Aburto. Por favor. Y disculpen, pero la computadora no pescó el sitio. Vamos, el proyector no lo pescó porque el sitio sí estaba en la computadora. Senador, por favor. Gracias.
Me es muy grato saludar al senador Zoé Robledo. Yo le digo el gladiador de la tribuna. Por otra parte, le damos un mensaje de bienvenida. Saludo a don Juan Pablo Arroyo Ortiz, director de la revista Pluralidad y Consenso, que de acuerdo a lo que he estado ojeando y he estado viendo, no considero, aseguro que es una super revista. Es para mí un honor saludar a la licenciada Jimena Saldaña, directora del Canal 11. Yo quisiera, si me lo permiten, hacer algunas consideraciones. Su papá, que yo admiré mucho, lo vi mucho en televisión, don Jorge Saldaña, que fue escritor, poeta, abogado y periodista veracruzano. Tuvo programas los sábados de Saldaña en Nostalgia y muchos más. Tengo entendido, si me lo permite decirlo, hoy es su cumpleaños, y de lo cual pues fue para nosotros un gran conductor. Felicidades y le felicito por tener un gran padre. A don Francisco Miranda López, titular de la Universidad Normativa y Política Educativa del INEE. Al señor Óscar Mauricio Guerra Ford, comisionado del INAI. El señor doctor Gerardo Esquivel Hernández, que es coordinador del Ejecutivo de la Investigación del Instituto Belisario Domínguez. Y a los presentes los saludamos, a los medios de comunicación y al Canal 11, que siempre es tan competente y siempre hace llegar las informaciones a donde deben de llegar, a la gente, a los jóvenes y a toda la población. El mensaje que traigo es el siguiente. Nos es muy grato su presencia en este auditorio Octavo Paz del Senado de la República, y a nombre del senador Emilio Gamboa Patrón, coordinador del grupo parlamentario del PRI, les manda un saludo y mucho éxito. Como siempre, por causas de trabajo y de agenda, no pude estar aquí. Me es muy grato dirigir estas palabras a los colaboradores de este Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República por la presentación y continuidad de la revista denominada Pluralidad y Consenso. De sus respectivas ediciones, con los números 27 y 28, se abordan diferentes temas, diferentes artículos relevantes presentados por diversas personalidades y algunos senadores y diputados de esta honorable Cámara de Senadores, y mis más sinceras felicitaciones por esta gran labor y mucho éxito. Yo sí quisiera hacer algunos comentarios en lo que se refiere a la revista Pluralidad y Consenso, y lo siguiente que voy a decir lo he escuchado en las intervenciones, por eso lo hago. Dentro de los muchos temas que contiene, muchos muy interesantes, para bien de todo el país y de toda su población. Por ejemplo, el tema de la marihuana. No lo voy a tratar ni lo vamos a desglosar, nada más quiero hacer la aclaración que en este auditorio estuvimos aquí con algunos compañeros senadores viendo y teniendo un análisis del tema, de lo cual se desvió un poco y considero que falta mucho más por tratarlo. Nosotros como senadores no venimos a legislar lo que creamos o no. Es parte, pero lo principal es lo que diga la gente, lo que digan los que nos llevaron a estar aquí en el Senado. Otro de los temas que también es sumamente importante y de actualidad y muy delicado para todo el país, inclusive para otros países, es el TPP, que ahí lo tratan en la revista, que se está viendo eso. Y también contra lo de la transparencia y en contra totalmente de la corrupción. Felicidades, y es un honor para nosotros, para el Senado, que estén en este gran auditorio,
lo engalanan y muy bienvenidos. Gracias. Bien, sigue en uso de la palabra el senador Zoé Robledo Aburto, colaborador con uno de los artículos. Por favor, senador, tiene la palabra. Muchísimas gracias a todas y a todos. Bienvenidos al Senado de la República. A Jimena Saldaña del Canal 11, Francisco Miranda de el INE y Óscar Guerra Ford. Hoy más que nunca me da mucho gusto saludarlo a Óscar por lo que está ocurriendo justo en este momento. Yo quiero, a nombre del senador Barbosa, vengo en una suerte de dualidad porque por un lado me pidió estar en su representación el día de hoy, felicitar de verdad de manera muy amplia a Gerardo Esquivel, a Juan Pablo Arroyo y a Juan Carlos Amador por el esfuerzo enorme que están haciendo con pluralidad y consenso. Se está convirtiendo en una revista viva, en una revista verdaderamente plural, como lo dice su nombre. Decía Octavio Paz que cuando un grupo de jóvenes escritores se juntaba, generalmente querían modificar el mundo, y querían llegar al cielo y querían defender el infierno y que lo único que se les ocurría era fundar una revista. Eso es algo de cierto hay en eso, pero qué bueno que siga ocurriendo eso así, porque las revistas, el debate público de lo público, tienen que seguir siendo un elemento fundamental para que la democracia siga existiendo. De otra manera, vamos a tener una democracia con actores políticos, con instituciones, como un mar gigantesco, pero con 5 centímetros de profundidad. Ojalá cada vez más, con revistas como esta, de enorme contenido, que renuncian a la realidad líquida y a esta idea de que nada que tenga más de 140 caracteres es digno de leerse, pues vuelva a imperar en el Senado de la República y en todos los espacios del poder público de nuestro país. En ese sentido, felicidades a todos quienes han participado, no solamente en el número 28, sino también en el 27, y ahí me incluyo yo, porque bueno, más bien recibí la invitación de participar con un tema que es muy, muy importante y más importante el día de hoy, que es privacidad y whistleblowers. Déjenme en este momento quedarme solamente con la parte de privacidad. La de whistleblowers es una agenda todavía vigente que no se agotó en el Sistema Nacional Anticorrupción. Cada vez que nosotros presentamos la iniciativa de whistleblowers o el intento de incorporarlo, ya fuera a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública o a la Ley Federal o en el Sistema Nacional Anticorrupción, siempre nos han dicho, es que eso no va aquí, esto va en otro lado, es más adelante, después, pues la realidad es que no quieren que haya whistleblowers. ¿Y qué son whistleblowers? Y de verdad, perdónenme por el anglicismo, el asunto de los informantes, que se vuelve cada vez más importante, por una razón. Yo soy de la idea que para que el Sistema Nacional Anticorrupción, todo su diseño funcione bien, por supuesto que tiene que haber cada vez más solicitudes de información, por supuesto que debe de haber cada vez más recursos para los institutos y los órganos garantes de acceso a la información pública en los estados, cada vez más independencia de estos sobre los poderes locales y que dejen de pensar, en algunos casos, no son todos, pero en algunos casos dejen de pensar que son los secretarios de la información pública, los secretarios de la transparencia, encargados de atender los caprichos de un gobernador. Todo eso está bien y creo que vamos en el camino correcto. De repente quisiéramos ir un poco más rápido, quisiéramos ver más prioridad que se refleje en el presupuesto, pero vamos bien. Lo que sigo insistiendo es que para que la
no solamente la transparencia, el combate a la corrupción, el combate a la impunidad se convierta en el mecanismo para acabar con la corrupción en el país, tiene que haber también un ejército de informantes adentro, un ejército de funcionarios públicos honestos adentro de las instituciones, dispuestos a hacer denuncias. Y perdón a mi compañero Jesús Priego Calva, que ahorita me quedé con la idea de que me dice que gladiador, no sé si eso es un deseo de que me vaya igual que a los gladiadores cuando iban al Coliseo, pero de cualquier manera se agradece, de verdad. No, gracias Jesús, gracias por tus comentarios. Y ahorita lo traía en la mente por una razón. No se trata de que los informantes sean suicidas, no se trata de echarlos al ruedo y decirles, pues órale, si eres muy honesto, ve y denuncia. Por una razón, las redes de corrupción se basan en la complicidad y se basan en ir incorporando cada vez más cómplices del esquema de corrupción. Se dijo aquí en el Senado en innumerables ocasiones, necesitamos un sistema porque lo que debemos de desmontar son redes, por eso habíamos ido en la lógica del sistema y no del SAR anticorrupción. Bueno, para que esas redes que están tan arraigadas en el interior empiecen a desmontarse, deben de develarse esas cortinas. ¿Y cómo se develan o se revelan todos estos actos de corrupción? Teniendo funcionarios honestos que los denuncien, pero tengan por parte del Estado mexicano mecanismos de protección, no como actos heroicos de mártires, que puede ser que lo sean, pero también pensar en su seguridad, en la seguridad de su identidad, la seguridad laboral e incluso en algunos casos su seguridad física. Lo hemos estado planteando de manera recurrente y vamos a seguir insistiendo. Creo que es la hora que entendamos que este esfuerzo no es solamente de las organizaciones, no es solamente de la academia y mucho menos es solamente de la clase política, es también un esfuerzo de los honestos que son mayoría. ¿Y por qué decía yo y estoy tan emocionado el día de hoy? Porque en la parte de privacidad, que es la otra cara, pues estamos viviendo momentos complicados y una realidad que en el mundo por lo menos se está planteando. Se han hecho miles de símiles con la distopía orwelliana de 1984, en donde el Big Brother nos observa de manera permanente. Yo siempre he optado más por imaginar que lo que ocurre en el mundo hoy se parece más a lo que plasmó en nosotros la novela del ruso Samiatin, que plantea que todos viven en una caja de cristal y todas sus actividades públicas y las privadas ocurren en una caja, en edificios de cristal, en donde todos al mismo tiempo son observados y observadores. Un poco la idea del panóptico también, pero más en esta nueva realidad en la que nosotros mismos sabemos que somos observados y muchas veces lo hacemos de manera voluntaria, revelamos un montón de información pública en distintas plataformas de manera consciente y a veces también inconsciente, y que por eso la privacidad va a convertirse para nuestras generaciones y las futuras en la nueva forma de libertad. ¿Quién puede pensar que es libre si es observado de manera permanente? Y lo digo porque hace algunos minutos, me parece, acaba de ocurrir algo extraordinario. La Suprema Corte de Justicia estableció que el CISEN ya debe de informar de cuántas personas o dispositivos intervino el CISEN en el año 2014. Desecharon el recurso del consejero jurídico, un recurso que además había sido debatido a morir aquí en el Senado, si lo debía detener o no, y nosotros siempre dijimos no lo debe detener, porque argumentando seguridad nacional se puede estar violando la privacidad de muchos de ustedes, de la mía pues, seguramente, porque pues, yo sí doy por hecho que todos estamos alambreados, pero esa ya es la paranoia producto asociado del cargo que ejerzo, pero del resto no, y también de nosotros, honestamente. Es algo extraordinario porque el INAI tuvo una posición muy valiente de decir, no, esa información sí la debes de dar, y el recurso que se fue a la Suprema Corte, pues hoy también es desechado. Es un parteaguas lo que ocurrió hoy de verdad en materia de privacidad, de la intervención del Estado en la vida privada de los mexicanos, de las autoridades, porque además lo que hizo la red
por los derechos digitales, quienes además yo desde aquí les mando un enorme reconocimiento y mi felicitación, es extraordinario. No están pidiendo la lista de a quienes están espiando, están pidiendo el número de teléfonos, el número de dispositivos. Es un paso cuántico, si lo queremos ver así, en un estado en el que la intervención telefónica se había confundido siempre como la inteligencia política, estar espiando, escuchando, viendo quién se reúne con quién se acuesta con quién come con quién, porque es lo que muchas veces hacen, y hay todo un mercado alrededor de esto que muchos políticos utilizan de manera dolosa en la persecución de objetivos electorales, políticos o lo que se quiera. Vaya, lo que estoy diciendo no es nada nuevo, ahí están muchísimos casos. El debate que se genera cada vez que se revela una conversación, y que puede ser una conversación totalmente escandalosa, pero que nunca deriva en una discusión de dónde vino esa información, quién estaba violando el derecho a la privacidad de las comunicaciones, que está en la Constitución, de un actor político o un privado también. Entonces, pues ojalá le echen un ojo a este artículo de privacidad y whistleblowers. Creo que es la gran agenda de lo que sigue. Creo que la crisis de credibilidad y de confianza de la clase política solamente se va a resolver cuando al discurso le agreguemos acciones. 3 de 3 también, que tenía todo un tema de privacidad para algunos que argumentaban que violaba sus derechos a la privacidad de tener otras actividades económicas, se impuso por lo menos en la agenda ciudadana, más allá de los resultados de la votación, como algo relevante. Creo que whistleblowers o informantes tiene que ir en el mismo sentido. El asunto de las agendas públicas, de estar publicando todos los días todas nuestras actividades públicas, no las privadas, pero las públicas sí, pues son toda la agenda que sigue en un sistema nacional anticorrupción, pues que no debemos todavía darlo por cerrado. Estamos en la discusión de archivos. Nuestra posición en el grupo parlamentario del PRD ha sido una y muy clara, que el momento procesal de la presentación de una iniciativa es el momento de mayor flexibilidad para la modificación de las iniciativas, y que nunca una iniciativa debe de considerarse como el punto final de llegada, sino apenas el de partida hacia una buena ley. Creo que el tema de intentar poner en contradicción la ley de datos personales para poder argumentar que una parte de la memoria histórica del país debe de ser testada, secreta, escondida, es un gran error. Para eso hicimos audiencias públicas con historiadores, con archivistas, con expertos en la materia. Entonces, pues esto sigue, y de verdad lo de hoy, si están aquí, supongo que les interesan estos temas, revísenlo, porque lo de hoy es un triunfo ciudadano que desmonta esta creencia tan arraigada de que la responsabilidad del Estado mexicano es esconder información, espiar y esconder esa información. A partir de ahora, esto generará un antecedente extraordinario para que nadie más vuelva a creer que el arte de la política es la preservación del poder por todos sus medios, sino saber que los observados ahora debemos de ser nosotros, y que hay reglas que permiten a los ciudadanos ponernos en esa caja de cristal en donde deberíamos de vivir y habitar todos los políticos todos los días del año. Felicidades nuevamente y muchas gracias por la invitación. Para terminar esta sesión de trabajo del Instituto Belisario Domínguez, vamos a dar la palabra a nuestro coordinador ejecutivo, al doctor Gerardo Esquivel Hernández, pero antes yo quiero agradecer muy encarecidamente a Magda Olalde, porque ha sido un espíritu fundamental y trabajadora en el diseño, en la producción, en la vigilancia de la revista Pluralidad y Consenso. Gracias, Magda. Gerardo, por favor. Bueno, muchas gracias por estar a todos ustedes aquí, muchas gracias a mis distinguidos colegas del Presidium, a los senadores Priego y Robledo. En verdad les agradezco mucho que estén en este momento, en esta presentación de la revista. Como pudieron ustedes darse cuenta, es
es el resultado del trabajo del instituto y de invitados y de senadores. Es un trabajo arduo, colectivo, como bien lo describió el director de la revista, el licenciado Juan Pablo Arroyo Ortiz. Lo que vieron aquí, lo que escucharon aquí es apenas una probada de los trabajos que se publican en la revista. Si ustedes ven las revistas, verán que hay otros artículos y otros trabajos también muy interesantes. Hay trabajos sobre el derecho a la tecnología espacial, que ya se mencionó del doctor Rodolfo Neri Vela, trabajos sobre las zonas económicas especiales, sobre las implicaciones del ajuste económico, los pendientes de la reforma fiscal, los medios de control constitucional para la solución de conflictos, consideraciones para la reglamentación jurídica del derecho a la cultura, etcétera. Hay reseñas de libros, por ejemplo, se reseña el trabajo del Gran Escape de Angus Deaton, que el premio Nobel, se reseña el libro de Desigualdad que puede hacerse de Anthony Atkinson. En fin, es una revista que trata de ser, como ya se dijo, plural, que trata de abordar los temas relevantes de la agenda nacional y para lo cual se invita a no solo a los destacados investigadores del instituto a que publiquen sus trabajos, sino se invita a articulistas especiales que conocen de los distintos temas y por supuesto a los senadores de distintos partidos para que compartan los temas de las agendas que están trabajando, de los temas en los que han participado, en los que son expertos y que nos ayudan, como se pudo ver aquí, a entender mejor los distintos temas. En la pantalla se alcanza a ver ahora finalmente la nueva página del instituto. El instituto trata de avanzar en distintas dimensiones. Uno de ellos, por ejemplo, en la revista, que quizá no se aprecia ahora, porque si solo ven el nuevo número de la revista, no tienen el punto de comparación, pero se modificó el diseño en los últimos números de la revista para hacerlo más atractivo, más agradable, y también se avanzó en esta parte digital que ya se mencionó en la presentación del maestro Amador. Eso implica que tenemos una nueva página del instituto. Voy a repetir la dirección solo para que lo tengan presente. Es muy sencilla y es un paso muy importante el que el instituto tenga su propia página, su propia dirección y que no dependamos directamente del Senado, porque eso nos permite llegar a muchos más lectores potenciales, porque logramos de alguna manera no tener los circuitos de seguridad que pasan por el Senado, y entonces permite entonces a la gente acceder a nuestros trabajos, a nuestras investigaciones, a lo que se publica ahí. Entonces tenemos una página que es ibd.senado.gov.mx, es muy simple, IBD de Instituto Belisario Domínguez. Tenemos un repositorio digital donde están todas las publicaciones que se ha hecho por parte del instituto, que además puede haber la búsqueda por palabra, por tema de interés, si alguien quiere. Es muy importante esta función para los asesores de los senadores, los secretarios técnicos de las comisiones y para el público en general, que puedan buscar por una palabra clave, por un nombre de autor, un apellido, los trabajos de los distintos participantes, los productos que ha generado el instituto a lo largo de su historia. Pueden buscar una palabra y ahí les va a salir todos los temas relevantes que se han publicado, ya sea por ejemplo, los documentos que hacemos, resúmenes de encuestas, trabajos e iniciativas que se han presentado, análisis comparativos de iniciativas, estudios específicos sobre el tema, etcétera, etcétera. Todo eso lo podrán encontrar en el repositorio cuya dirección electrónica es bibliodigital.senado.gov.mx. Y luego, aparte de eso, está el portal de la revista, que ya también se mencionó, es revista.ibd.senado.gov.mx, donde están todos los números de la revista Pluralidad de Consenso, en un formato que también se puede buscar por palabra, por autor, por tema, etc. Así es que esos son los nuevos productos digitales con los que cuenta el instituto. Esperamos que los usen, que se difundan, que los conozcan, pero al final de cuentas, como decía antes, el resultado del trabajo de esta revista Pluralidad de Consenso y el trabajo en general del instituto es un trabajo colectivo. Agradezco mucho a los participantes, a los distinguidos participantes del día de hoy en la mesa. Agradezco, por supuesto, al director de la revista, Juan Pablo Arroyo Ortiz, al maestro Amador, que es el director general de difusión y publicaciones, a los senadores que nos acompañan hoy, a los senadores que escriben en los distintos números de la revista, a todos los investigadores de la revista que son los que contribuyen con su trabajo a hacer posible este número, a todos los funcionarios también del instituto en general que contribuyen a que el instituto pueda hacer su trabajo, que es un instituto de asistencia legislativa para todo el Senado de la República, y que tratamos de hacerlo lo mejor posible para proveer de insumos a los senadores para la mejor toma de decisiones. Así pues, sin más, les mando un saludo de parte del senador Miguel Barbosa Huerta, que desafortunadamente no pudo estar aquí el día de hoy por un tema de agenda de último minuto, pero que él ha empujado de manera irrestricta y ha apoyado de manera irrestricta
no solo temas como el del repositorio digital, sino en general el de la difusión más amplia posible de los trabajos que hacemos en el instituto, con total libertad, con total pluralidad y con total respeto a la diversidad de opiniones, buscando la pluralidad y también en su caso el consenso, como se titula en nuestra revista del Instituto Belisario Domínguez. Así es que sin más, les agradezco mucho a todos ustedes su asistencia y participación. En verdad, buenas tardes y espero que continúen leyendo la revista y continúen consultando los productos que genera el instituto y asistiendo a los foros que organizamos con tanto empeño y que les siga siendo útil para sus trabajos, sus tareas, sus labores legislativas a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias a todos.